efectivamente, yo diría que hay un tema de patrimonio. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los auditores, televidentes, saludar también a todos los hermanos y hermanas mapuche de distintas lenguas, haitianos. Voy a bajar aquí un pelito, se me había olvidado eso. Eh, los hermanos haitianos, hay que ver que en América Latina se hablan muchísimas lenguas, ¿no? Muchas lenguas que son lenguas nativas, lenguas maternas originarias, pero también hay zonas en que se habla el indio, hay zonas en que se habla el francés, zonas de habla inglesa. En fin, tenemos una gran riqueza lingüística en nuestro continente, que nos parece, el alemán también, ¿no? Que nos parecen muy relevantes. Ahora, tenemos acá de estas dos grandes fuentes lingüísticas, que son las originarias de América Latina propiamente tal, que encontramos en todos los pueblos indígenas de América, y aquellas otras que llegaron a través de las distintas migraciones que ha habido a lo largo de la historia del continente. También no podemos dejar de desconocer que hay una historia también dolorosa detrás de estas relaciones culturales, en cual las lenguas originarias han sufrido un proceso no solo en América Latina y en Chile, sino que un proceso de dominación por lenguas externas, lenguas que han llegado desde fuera, acompañados. En realidad no son las lenguas, no son las lenguas, son las fuerzas políticas y de poder que de alguna manera han controlado y han dominado. Hoy día se calcula que en el mundo hay alrededor, según Naciones Unidas, hay alrededor de 6.000 lenguas, de las cuales más o menos el 43% está en riesgo de extinción. Pero hoy día es un día yo diría, de positivo, en el sentido de decir, mira, qué rico que existen estas lenguas, ¿eh? Y que nos conozca, nos convoca, qué rico que exista esta diversidad de manera de expresión del alma del ser humano, de su vínculo con la naturaleza, con los demás, con la trascendencia. Y también nos coloca el gran desafío, ¿no? De ejercerlo no solo como patrimonio, no solo como algo importante y característico de la cultura, de la vida, del ser humano, de la humanidad, sino que también como un derecho de los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, a hablar su lengua materna, la lengua que aprendió en su familia y la cual vienen sus ancestros. Así que en eso estamos. Hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna, y ahí te dejo para una consulta. Solo informar, ¿no es cierto?, la lengua fue proclamada el Día Internacional de la Lengua Materna por la UNESCO el año 1999, y después fue aprobada por Naciones Unidas el año 2002. Es decir, estamos más o menos a unos 20 años, 22 años de la inauguración o de la proclamación del derecho a educarte, hablar, pensar, sentir, comunicarte en la lengua materna. En Chile todavía tenemos que avanzar en ese derecho desde el punto de vista formal, pero ya llegaremos allá. Sí, esa era mi pregunta, porque uno se va dando cuenta que ni siquiera en el mundo mapuche hay no sé, no, yo creo que sí el interés, pero no hay la dedicación para aprender, por ejemplo, mapudungún, que pudiera ser la forma de mantener una lengua materna. Y han habido iniciativas, Guillermo, en el sentido de establecer en la Araucanía una segunda lengua, un segundo idioma, que sea precisamente el de nuestros hermanos mapuches. En esa línea, ¿por qué piensa usted que no se ha avanzado o que no ha habido una discusión seria para poder tener algunos avances en esas propuestas? Mira, yo en lo personal no tengo una visión tan derrotista. Las lenguas no solo se educan a través del sistema escolar, yo diría que a través del sistema escolar se deseducan las lenguas, ¿no? Se desorganizan, se retrotraen, se invisibilizan. Pero la creatividad de la lengua, la reproducción, se establece fundamentalmente a nivel de familia y de comunidad. Nosotros tenemos lenguas, digamos, que se usan en muchos lugares en nuestro país y en América Latina, que no están en los colegios y la gente las habla. Ahora, yo creo que aquí hay que entender el tema de la lengua también como una situación de la obligación del uso de la lengua, del sentido práctico. Nosotros vivimos en una sociedad en que lo que importa es lo práctico, lo que tiene un resultado inmediato. Entonces, claro, muchas veces uno va a las comunidades
y en las comunidades te dicen, no, yo prefiero entre el mapudungún o el aymara o el quechua ¿ah? A lo que es el inglés, ¿no? Porque el inglés tiene un sentido más práctico, aparentemente. En realidad yo estudié toda mi vida inglés, toda mi vida estudié inglés y no manejo el inglés, para ser honesto. Y nunca estudié portugués y sí manejo el portugués porque viví en Brasil muchos años. En realidad es la vivencia, es la comunicación. Ahora, esa es como una parte del tema, ¿no? Esta idea de que lo práctico, lo que sirve, lo único que vale la pena y que tiene un valor. ¿Por qué? Porque tiene un valor en el mercado. Básicamente eso es el tema, en el mercado de trabajo o en algún otro tipo de mercado. Pero se le quita a la lengua este valor espiritual, se le quita a la lengua el valor que tiene para la comunicación de otro tipo de sentidos, de otro tipo de significado, de otras comprensiones de lo que es la vida y que nos enriquece el pensamiento de la humanidad y el pensamiento de cada uno. Las personas cuando dejan de hablar mapudungún, en el caso nuestro acá en la región, dejan de hablar mapudungún, los que lo han hablado toda la vida, con ellos se va perdiendo por un lado el pueblo, lo que es la larga historia del pueblo mapuche, su larga historia cultural, su larga historia política, su larga historia de lucha por sus derechos, ¿no? Su larga historia de contribución al conjunto de la sociedad con un conjunto de ideas, de valores, de normas que son importantes para todos, no solo para el mundo mapuche, que nos sirven a todos para vivir mejor en nuestras comunidades, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro conocimiento, cómo nos enriquece el conocimiento, incluso en el caso de la universidad, el conocimiento académico. Yo creo que la lengua, el defender la lengua y el que las personas a veces digan no me interesa, tiene mucho que ver con este sentido práctico y con un desconocimiento quizás más consciente del valor que tiene la lengua para la afirmación de las comunidades, para la afirmación de las familias, para el enriquecimiento del conocimiento de la humanidad. Mira, te voy a poner un caso, si me permite, Sí, por Miguel favor. Ángel, un caso que a mí me parece como interesante, ¿no? Cuando llegaron, nosotros conocemos la palabra saudade en portugués, perdona que voy a usar una palabra en portugués, para enriquecernos, para decir que este es un tema de día internacional. Muy bien. La palabra saudade en Brasil, en portugués. Nosotros lo traducimos, es una palabra que no tiene una traducción al español exacta. Nosotros lo traducimos como algo así como nostalgia, te echo de menos, ¿ah? Recuerdos de algo que quedó atrás. Pero eso de echar de menos, esta nostalgia, es una palabra que nosotros la podemos entender. Hay una poesía de Pablo Neruda, hay canciones, etc. Yo diría que, pero tenían una diferencia. Existe una segunda palabra semejante, pero no es idéntica, que es banzo. Banzo. Banzo quiere decir morir de pena. La saudade es tener pena. El banzo es morir de pena. Y el morir de pena no era un tema en las lenguas afrodescendientes de los esclavos, no era un tema como decir yo me muero de pena de que te vayas, no sé, me muero de pena de irme. No, se morían efectivamente en los subterráneos, ¿no es cierto?, en las bodegas de los barcos de los esclavos. Entonces, tenías como aquellos que tenían la pena, la tristeza, la nostalgia del África que quedaba atrás, de su familia, de sus reinos, de su religión, de su cultura, de sus costumbres, sus lenguas, y los otros que era algo más, que era que morían de pena de verdad, no en forma teórica o en forma discursiva. Quiero decir esto con la riqueza de los lenguajes que son capaces de expresar momentos de la vida, historia de la vida, que nos enriquecen a todos y que son capaces de explicar situaciones que una lengua no explica a la otra. Entonces, yo creo que ese es un elemento tremendamente relevante y tremendamente importante. Por lo tanto, yo pienso que el que las personas no quieran muchas veces, digámoslo así, que se enseñen mapudungún en sus casas, yo creo que, perdón, y lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho afecto, pero yo creo que es un error, porque es un error que te baja la calidad de la comunicación que se pueda dar en la familia, la calidad de la comunicación con los ancestros, con la comunidad, la calidad de entender el mundo de manera más compleja que la que entendemos con otras lenguas, que entendemos otras complejidades, de enriquecer el conocimiento humano. A esto se le suman algunos elementos que son importantes, o sea, las lenguas constituyen identidad.
constituyen identidad. Si yo quiero efectivamente las personas mapuche que puedan haberse incorporado a los mercados, que pueden tener pequeña producción, pueden estar incorporadas a tiendas, pueden formar parte de una pequeña burguesía, pueden formar parte de empresarios, pero si tienen el apellido mapuche necesitan la lengua. Así como se necesita tener la tierra, se necesita la lengua. Porque así como la tierra está asociada al agua, la tierra está asociada a la lengua. Yo creo que eso, porque la lengua surge de la tierra. El mapudungún, dicho por distintas, mapuche zugún, che zungún, etcétera, etcétera, pero las distintas expresiones que puedan tener, es el habla de la tierra. Porque los lenguajes orales surgen de la acción humana en la naturaleza. Es una representación de las personas en su conocimiento de aquello que ven en el mundo concreto. Y fundamentalmente el mundo natural. Y si nosotros creemos que el mundo natural está asociado a la espiritualidad, tanto desde el punto de vista cristiano como desde el punto de vista mapuche, aymara, chavante, brasileño, maya o no sé, de algún pueblo de África o de los pueblos de Asia, son lenguajes que emergen desde el mundo natural y que permiten entender la complejidad de ese mundo natural. Y si ese mundo natural está relacionado una parte con otra y tiene una dimensión de espiritualidad, por lo tanto tampoco separa lo material de lo espiritual, yo creo que tenemos un error enorme cuando estamos destruyendo estas lenguas. Un error para nuestros hijos, un error para nuestra cultura, para nuestro país, para nuestra sociedad, para la Araucanía en nuestro caso concreto. Porque las lenguas nos ayudan a significar el mundo, a darle sentido al mundo. Y mientras más lenguas nos manejemos o más opciones lingüísticas tengamos, más capacidad vamos a tener de darle sentido de distintas perspectivas y distintas dimensiones al mundo. Así que yo quería decir eso. Ahora, que se han hecho esfuerzos, se han hecho. Yo quiero aquí rescatar el valor de los educadores tradicionales, que no soy los educadores tradicionales que nosotros tenemos. Hacen un esfuerzo enorme por reivindicar la lengua. Hay profesores y profesoras y colegios que sí lo hacen, hay otros que no. Hay otros colegios que están en la lógica de la economía de mercado y la economía del dinero, que consideran que 4 horas de mapudungún en la semana versus 4 horas de castellano no valen la pena. Yo creo que están equivocados. Yo creo que están profundamente equivocados esos sostenedores, esos directores. No así tanto los profesores, pero a lo menos esos directores y sostenedores están equivocados, porque esto no funciona la ley de la economía de mercado para estos temas. Estos temas pasan por la comunicación humana, pasan por recoger la espiritualidad, la naturaleza, las posibilidades que tiene el ser humano de vivir con libertad y de enriquecer una sociedad colectiva. Uno podría decir, ¿cuántas personas hablan alemán acá en el sur? Menos de las que hablan mapudungún. Así es. Y sin embargo valoramos las lenguas de manera distintas, porque uno dice, mira, alemán, Alemania. Todo esto nos enriquece los que hablan suizo, nos enriquece los que hablan el mapudungún, que es la lengua mayoritaria en nuestro territorio, los que hablan español, los hermanos haitianos con el creole que está llegando, los que hablamos portugués, que somos poquititos también, que trabajamos el portugués. Todo esto enriquece la sociedad. Quedo sorprendido por la posición con que usted aborda este tema y entender de que el lenguaje es parte de la vida y de la familia y de la transmisión de experiencias. Decir una frase no es decirla simplemente o decir una palabra. Tiene todo un significado de acuerdo a lo que ha vivido esa familia y los antepasados. Doctor Guillermo Williamson, le agradezco la gentileza de darnos estos minutos para entender que cada día se aprende algo. Así que muchas gracias y será hasta cualquier momento. Muchas gracias, Miguel Ángel. Como Departamento de Educación y Universidad de la Frontera, muy contento de estar acompañando este día en nuestro canal de televisión, nuestro propio medio como universidad.